Entre tanto, hoy hablamos de una de las noticias que ha marcado la agenda informativa y que tiene que ver con esta resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a las elecciones judiciales en 5 departamentos. Para hablar de este tema nos acompaña el diputado Marcelo Pedrazas. Diputado, qué gusto tenerlo. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Paola. Gracias a todos por la entrevista y sobre todo permitirme dirigirme a su audiencia a través de su programa. Diputado, ¿cómo califica esta determinación del TCP que suspende las elecciones judiciales en 5 departamentos? Un segundo prorrogazo, después de lo que sucedió con la anuencia del gobierno en diciembre del año pasado, pero sobre todo creo que esto nos muestra la descomposición y la putrefacción del Estado plurinacional, donde no hay institucionalidad, donde no hay respeto a la ley, donde no hay un Estado de Derecho. Y además, obviamente, algo que es muy importante señalarle, estos tribunales que se han convertido en suprapoderes y ahora están jugando sus propias cartas dentro de la política boliviana. ¿Están generando una suerte de injerencia en las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, entiendo yo que hay responsables, ¿no? El primer responsable de todo esto es que se haya permitido que exista esta prórroga. Nosotros lo habíamos denunciado, que la prórroga iba a traer estos problemas. Segundo, una poca lectura de la Asamblea Legislativa en el proceso de preselección de candidatos, que también lo denunciamos en Sucre el 5 de agosto cuando se estaban aprobando estas listas, porque había bastante cuestionamiento y poca transparencia y sobre todo no se había recogido lo que la gente le reclama a la clase política y a la justicia, que es transparencia, idoneidad y capacidad. Y esos elementos obviamente estaban relacionados a la prórroga de estos magistrados y la Asamblea tenía que tener un trabajo más pulcro. Lo que sí también le puedo decir como abogado, que si bien la sentencia puede tener fundamentos de estos errores que ha tenido la Asamblea Legislativa, no es menos cierto que quienes están resolviendo para sí mismos. Y la Constitución Política del Estado señala de manera taxativa que ningún funcionario público puede tomar decisiones en beneficio personal. Ahora, diputado, si hilamos bastante fino, ¿cuál es la intención, lo pactado? Hemos vivido días de conflicto, ahora vemos que arcistas y evistas se van a reunir mañana, hay una elección confusa en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. ¿Qué pasa con este tema? ¿Se pactó también el tema de frenar las elecciones judiciales? Esa pregunta hay que trasladársela al ministro de Justicia y al ministro de Gobierno. ¿Qué medidas van a tomar respecto a esta sentencia política, más que jurídica? Yo no he visto declaraciones contundentes por parte del gobierno a esta decisión de frenar una elección judicial. Y sobre todo me preocupa algo. Se frena la elección judicial en el Tribunal Constitucional en 5 departamentos. Y la composición del Tribunal Constitucional en su sala plena es de 9 magistrados. Pero ahora resulta que 5 se van a quedar. Con esos 5 haces quórum y con esos 5 tienes decisiones que toma el Pleno que pueden estar contaminadas de aspectos políticos, porque todavía hay otros escenarios que tienen que resolver. El tema de la UCAeñe, la pugna del MAS, el tema de la reelección y otros que van a hacer a la estabilidad democrática. ¿Qué queda para poder reencauzar el proceso de las judiciales? ¿Hay tiempo todavía? Yo soy pesimista y lo digo como diputado chuquisaqueño, donde se encuentra la sede del órgano judicial y como abogado. Este proceso de preselección, estas elecciones en esta coyuntura electoralizada, en una descomposición, como le digo, del Estado plurinacional, no generan certidumbre, es decir, vas a cambiar al Capone por cara cortada, o sea, tampoco tienes los mejores perfiles, salvo algunos dentro de estas listas. Yo, como político y como abogado, creo que el escenario que deberíamos mirar es las elecciones del 2025. No va a cambiar nada en la medida que no se deconstruya lo mal que se ha hecho, producto de este desgaste ya que tiene este modelo de Estado. ¿Y qué hacemos con los denominados autoprorrogados? Son decisiones que se han tomado con anterioridad. La Asamblea no ha tenido la capacidad de poder ejercer su rol como primer órgano del Estado y hacer cumplir las leyes. No hay que olvidar que hay una ley que deja sin efecto esta prórroga, pero sobre todo cesa en sus funciones a los magistrados autoprorrogados. Pero ya es tarde, el gobierno es culpable en cierta forma porque ha permitido esa prórroga en diciembre del año pasado. Y para mí ya en calendario electoralizado, en la situación de una crisis política, social que estamos viendo y económica, que no la hemos vivido desde el año 82,
porque es la peor crisis desde la época democrática, tiene nomás que terminar en una decisión del soberano en una elección en el 2025. Para usted no hay judiciales. En esas condiciones, renovar a medias. No se olvide que la Constitución prohíbe 2 elecciones en un mismo año y es muy poco probable que esta elección se lleve a cabo este año, y además un tribunal que se toma el tiempo necesario para conflictuar más el escenario de una posible elección. Habrá que preguntarle también al órgano electoral cuál es la decisión que toma, pero como hay injerencia en todo y esto es político, lo jurídico queda de lado. Quiero agradecerle mucho, diputado, por habernos acompañado. El tiempo nos ha quedado en definitiva corto, pero estaremos conversando de estos y otros temas, lo estaremos convocando. Gracias por habernos acompañado. No, para mí siempre un gusto estar con ustedes y con su teleaudiencia.